desarrolladora frontend en S4N. Este es mi handle para que me sigan en las diferentes redes sociales. Y para que me conozcan un poquito mejor, estos son algunos de mis hobbies. Me encanta dibujar, amo dibujar, la música, el cine, viajar, los idiomas y actualmente me encuentro aprendiendo coreano. Hoy quiero hablarles sobre cómo podemos transformar la web en un mejor lugar para todos. Y quisiera empezar con esta frase de Tim Berners-Lee, que es el inventor de la World Wide Web, que dice: el poder de la web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona, independientemente de la discapacidad que presente, es un aspecto esencial. Cuando hablamos de accesibilidad web, hacemos referencia a que todos los sitios web, herramientas y tecnologías son desarrolladas y diseñadas de tal forma que las personas que se encuentran en situación de discapacidad puedan hacer uso de ellas. ¿Y por qué debería ser accesible todo el contenido que genero para la web? Como sabemos, la web y la Internet son uno de los recursos más importantes en nuestra vida en cuanto a conocimiento, entretenimiento, empleo, entre otros. Por lo tanto, es esencial que la web sea accesible para proporcionar igualdad de acceso y oportunidades a personas con capacidades diversas. Si nos vamos a la documentación oficial de la W3, encontramos que accesibilidad web abarca todas las discapacidades que afecten el acceso a la web. Entre ellas tenemos auditiva, cognitiva, neurológica, física del habla y la visual. Para esta presentación vamos a enfocarnos entonces en la visual. Entonces, ahora sí, hora del código. Entonces, para esta presentación preparé una pequeña demo que vamos a ver funcionando ahorita al final, con un formulario, unas validaciones de campo y un modal. Entonces, tenemos una aplicación que es un coworking, somos los dueños de un coworking, que se llama Space Coworking. Y dentro de nuestra página web tenemos una opción para que las personas nos envíen una información a través de un formulario y luego nosotros podamos ponernos en contacto con ellas para agendar un tour dentro del coworking y esas personas puedan ir a conocer el lugar. Entonces vamos a validar todos los campos del formulario de forma que sea accesible para todos. ¿Qué es lo que hace entonces nuestra aplicación? Tenemos 5 campos, todos van a ser obligatorios a excepción del celular. Y cuando el usuario dé clic en el botón enviar, lo que vamos a hacer es a través de JavaScript validar que todos los campos que son obligatorios no estén vacíos y que el email tenga una estructura correcta. Si todos los campos cumplen con estas validaciones, entonces vamos a mostrar un modal con 2 botones. Si damos clic en el botón de sí, lo que va a pasar es que se va a cerrar el modal, vamos a ocultar el formulario y luego vamos a renderizar un mensaje de agradecimiento. Y si damos clic en el botón de no, simplemente se va a cerrar el modal. Comencemos entonces con la estructura HTML de nuestro formulario. Simplemente es una etiqueta form con 2 atributos. Uno validate porque no quiero que se haga la validación que él trae por defecto de los campos obligatorios y un autocomplete igual a off. Entonces, dentro de este formulario vamos a tener todos los campos, los cuales van a estar compuestos por un label informativo, un input o un select, en el caso pues, de las ciudades ya que se van a desplegar, y un label de error. Y al final vamos a tener un botón que va a ser el call to action para que se validen todos los campos y que luego se muestre el modal. Entonces, en el código podemos ver que hay 2 atributos muy interesantes, que son Area Required y Area Live. Estos hacen referencia a Accessible Rich Internet Applications, que son un conjunto de atributos que definen una forma de hacer los aplicativos web más accesibles para las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Entonces, Area Required nos permite definir cuando un elemento es requerido dentro de un formulario. Y el atributo Area Live es el que nos dice cuando un elemento va a ser actualizado dentro del documento. Este atributo recibe 3 valores. Uno es polite, assertive y off, que es el valor que tiene por defecto. En nuestro caso vamos a hacer uso del atributo Area Live, assertive, ya que lo que necesitamos es que este elemento tenga la máxima prioridad en cuanto a actualizaciones y que inmediatamente se le notifique al usuario. Cuando el usuario da clic en el botón enviar y hay algún error en alguno de los campos, lo que vamos a hacer a través de JavaScript es cambiar el contenido HTML de este label para que una tecnología de asistencia, que en nuestro caso sería un lector de pantalla, le lea esto al usuario. Vamos a tener una constante que va a ser un array de objetos donde van a estar almacenados los IDs de todos los input y del select y cuál es el ID del label de error correspondiente a cada uno y cuál es ese mensaje de error que queremos mostrar. Vamos también a agregar un event listener al formulario, que en este caso va a ser un submit, para que escuche cuando el usuario da clic en el botón enviar.
Y a través de una estructura try-catch vamos a recorrer esta constante que tiene todos estos campos y vamos a preguntar si es un email, pues debería irse al método de validación del email, ya que sabemos que es diferente al del resto de los campos. Si todos los campos son válidos, entonces vamos a llamar a un método para abrir el modal. Y en caso de que alguno de estos métodos me retorne un error, pues vamos a imprimir ese error por consola. Entonces, ¿cómo son estos métodos de validación? Van a recibir 3 parámetros. Uno es el ID del input o el ID del select en el caso de la ciudad. ¿Cuál es el ID del label de error y cuál es ese mensaje de error que queremos mostrar? Entonces, vamos a crear 2 constantes donde vamos a obtener esos elementos dentro del documento y vamos a preguntar si el valor del input está vacío o es indefinido. Entonces, inmediatamente démele el foco a ese input o a ese select. Y luego, a través de la propiedad inner.html, vamos a actualizar el mensaje de ese label. Es aquí cuando el lector de pantalla va a detectar ese cambio y le va a leer al usuario cuál es ese mensaje que queremos. Y arrojaremos el error, que es el que vamos a ver por consola. En caso de que este valor no esté vacío, no sea indefinido, simplemente vamos a cambiar la propiedad hidden a true para que el label de error se esconda. El método para validar el email es exactamente lo mismo, solo que vamos a validar la estructura del email contra una expresión regular. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo entonces mostrar este modal? Entonces, simplemente vamos a crear una estructura HTML que va a ser un div padre, ¿cierto? Va a tener un atributo area hidden que va a ser igual a true para que siempre esté oculto. Vamos a tener una etiqueta h1 para el título y 2 botones que son los que vimos ahorita. Si damos clic en el botón que dice yes, se va a llamar un método que se llama showThanksMessage, que es el que se va a encargar de renderizar el mensaje de error. Antes de continuar, quisiera mencionar que hay una etiqueta HTML que se llama dialog, la cual representa un cuadro de diálogo u otro componente interactivo. Esta etiqueta tiene un atributo que se llama open, que nos permite manejar, abrir y cerrar el modal de una manera más sencilla y reemplazaría todo el código que vamos a ver a continuación. Pero actualmente no posee una alta compatibilidad con la mayoría de los navegadores. Entonces, por eso decidí que íbamos a crear nuestro diálogo desde cerito. Entonces, recordemos que el método para abrir el modal solo lo vamos a llamar siempre y cuando todos los campos sean válidos. ¿Y cómo es este método? Vamos a tener una variable que se va a llamar modalOpen y le vamos a asignar el valor de true. Ya les voy a explicar para qué necesitamos esa variable. Y al diálogo le vamos a setear el atributo area hidden a false para que ya no esté oculto. Y al título de nuestro diálogo vamos a setear el atributo tabIndex igual a 0. Este atributo nos permite definir cuándo un elemento puede ser accedido a través de una navegación secuencial por teclado. Si le asignamos el valor de 0, como en nuestro caso, significa que este elemento sí puede ser accedido. Si le ponemos, por ejemplo, un valor negativo como -1, significa que no podemos acceder con este elemento a través de una navegación secuencial por el teclado. Y luego lo que vamos a hacer es simplemente darle el foco a este título para que el lector de pantalla pues lo lea. Hay algo muy importante y es que queremos evitar que los usuarios hagan tab en el resto del documento mientras haya un modal abierto, sin restricción a las demás funciones del navegador, como por ejemplo minimizar, maximizar o navegar entre las tabs. Vamos a crear entonces un event listener global que va a ser un keypress que va a llamar a un método. Este método también va a tener un event listener por dentro que va a ser un foco. Y dentro vamos a preguntar si el modal está abierto. Y si el elemento que está actualmente con el foco no está contenido dentro del modal, entonces deténgame la propagación del evento. Y siguiente a eso, démele el foco al modal y luego al título del diálogo para que nuevamente me lea pues, el título de este modal. La siguiente pregunta es, ¿cómo navegaría entonces el usuario por toda la aplicación? Como ya mencioné anteriormente, existen tecnologías de asistencia. En nuestro caso serían los lectores de pantalla, que son programas de software que permiten a los usuarios con discapacidad visual leer el texto que se está mostrando en la pantalla a través de un sintetizador de voz. Existen algunos lectores de pantalla para diferentes sistemas operativos. Entre los más populares están NVDA para Windows, Orca para Linux y el VoiceOver para el macOS. Entonces, ahora sí, vamos a mostrar la demo. Esta es la página de nuestro coworking. En la página inicial simplemente tenemos cuáles son los planes para los que la persona pueda acceder pues, mientras está en el coworking. Y aquí en el menú tenemos una opción que es agendar un tour. Y este es el formulario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encender el VoiceOver.
VoiceOver on Chrome. Entonces, Space Coworking. ya está Google Chrome. encendido. Window. Space Coworking. Y ahora lo que Selected. necesito Tab. hacer es You are currently on a tab moverme inside of hacia a group. dentro To del select documento. this option, press Control. Space Coworking. Web content. In Space Listo. Coworking. Web Entonces ahí ya content. estoy dentro del documento y currently on ahora the menu bar necesito inside of ubicarme web en el content. main. Visited. Menu. Collapsed. End of menu. Menu 0. Main. Listo, entonces You are aquí ya estoy currently on a dentro del main, main. inside Voy a of web empezar a content. colocar los campos. Name. Require. E-L-I-N-A. Last name. M-E-J-I-A. Email. Y aquí en el required, email voy a edit poner text. una estructura incorrecta de un currently on email. a Por text ejemplo, feed, voy a colocar E-L-I-N-A. solo Melina. You are cell phone. Select an option. Select an Voy a option. decir que es Medellín. Medellín. You are Medellín. Y luego voy a City, darle clic en required el botón collapsed. enviar. Closing menu. Select, make sure your email is correct. Press Entonces, send inmediatamente el button. usuario da Melina. clic en el Insertion botón of end of enviar. Esto era lo que text. queríamos Email, lograr, required invalid que el data, lector de edit text. pantalla detectara cuál es You are ese currently cambio on a y text cuál es el field. error en To ese enter input, text in this para que me field, lo lea y type. así el usuario tenga una visión de qué es el error pues, que está sucediendo. Y si vemos en la consola, tenemos pues el error de que el email tiene una estructura incorrecta. Add. Ahora vamos a agregar una estructura de email You are correcta. currently cell phone. Medellín. Send button. Vamos a darle nuevamente en You el are botón currently on a enviar. button. To click this button, do you want Listo. to continue? Entonces ya tenemos Yes. nuestro No. modal abierto. Dialog. Y Heading lo level primero que él one. me Do lee you es want el to título del continue? diálogo. Si You yo are currently comienzo a on a dar heading tab level sobre one. todo el Inside of web documento, yes, but no. Heading level él nuevamente one. me Do vuelve you a want to leer el continue? diálogo con el método que You are hicimos currently on a heading anteriormente level one. para Inside restringir of el web foco content. dentro de toda To la exit this aplicación. web area, press yes Vamos entonces button. a darle clic en el You botón are que sí currently, thanks. y él ya Group me name. lee pues You are el currently on a mensaje group. de To agradecimiento. interact with items in this group, Voy a press cerrar control, un momentico el voiceover off. voiceover. También quisiera agregar, sí, yo sé, quisiera agregar que a veces probar la accesibilidad dentro de nuestras páginas web se vuelve un poquito tedioso y muy largo. Y hay una librería que nos permite hacer este proceso de una manera más fácil y sencilla. Y esa librería es Totally. Ella lo único que hace es insertar un script dentro de la aplicación y ella nos renderiza este botoncito que está aquí en la parte inferior con unas gafitas. Entonces, este botoncito tiene ciertos features que nos permiten ver cómo está la accesibilidad de nuestra aplicación. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo está la relación de contraste en los colores de mi aplicación, él me va a decir en qué partes está bien, en qué partes debería estar mejor. Por ejemplo, si nos fijamos en el header, él nos dice que la relación de contraste de colores es de 3.32 y que debería ser al menos de 4.5, la relación que tiene el botoncito que es rosado y el color blanco. Y además él te dice por cuáles colores deberías cambiarlo para una persona que tenga discapacidades visuales. Entonces él aquí nos dice, por ejemplo, que deberíamos renderizarlo con este color. Entonces queríamos cambiarlo para que la relación de contraste sea al menos de 4.5. Para concluir, nuevamente quiero decir que accesibilidad web se traduce a igualdad de oportunidades para todos. Y es aquí donde radica la importancia pues, de que todos nos tomemos la tarea de hacer todas nuestras aplicaciones web accesibles. Ahora, en un ratito, voy a estar compartiendo los slides de esta presentación, donde hay unos recursos, algunos links, donde pueden encontrar cuáles son esos shortcuts del keyboard en Mac para que puedan navegar pues, con el VoiceOver, cuál es el link al repositorio y muchísimas gracias. ¿Qué hizo que tú quisieras empezar a revisar todos estos temas de accesibilidad? Bueno, pues el tema de accesibilidad realmente lo descubrí hace poquito en mi trabajo y siempre he sido una persona que realmente siempre ha creído en la igualdad, ¿cierto? Sin importar cuál sea el contexto en el que nos encontremos. Entonces, pues yo tengo también una hermanita que está en situación de discapacidad, entonces eso me vuelve como más consciente de que este tipo de personas también tienen el derecho que nosotros tenemos de navegar en la web, ¿cierto? Y poder hacer uso de todo el contenido tan maravilloso pues, que encontramos y que usamos a diario.